Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a León de Judá. Una vez más les saluda Salvador Rivera. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Me da mucho gusto poder nuevamente estar tomándonos este tiempo para alabar y bendecir a nuestro Señor, para tomar este discipulado. Así que te doy gracias por estarte conectando. Te doy gracias por estar este tiempo. Hemos tenido semanas maravillosas en la iglesia León de Judá. Hemos tenido días maravillosos. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de algunas situaciones que surgen cuando hablamos acerca del reino de Dios. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, como lo platicamos, hablamos de un sistema de gobierno, hablamos de un sistema de Estado. En días anteriores hemos hablado de que el gobierno de Dios tiene un rey, es como la monarquía, tiene un rey, tiene una población, tiene un territorio y tiene un gobierno y tiene sus leyes. Y estuvimos viendo cuál es cada una de ellas, qué es cada una de ellas. Estuvimos viendo que la población, pues no solamente son todas las criaturas creadas por Dios, ¿verdad? Es Dios, su corte, pero también nosotros. Nosotros somos parte de ese reino, pertenecemos a ese reino. Somos su población. Su territorio, pues es todo lo creado, pero aquí en la tierra hablamos que el territorio de Dios, el territorio que se está disputando en esta tierra, es el territorio de tu mente, de tu alma. Y un gobierno que es el gobierno de Dios y sus leyes, que son la Torá. Esa es la población, el territorio y el gobierno que el Señor establece para nosotros. Entonces, el tema de hoy tiene que ver justamente con esa población, territorio y gobierno, porque cuando hablamos de población y de gobierno, tiene que haber un elemento o hay un elemento importante en medio de todo esto, que es el poder y la autoridad. Y es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el poder que proviene de Dios, la autoridad que proviene de Dios. Autoridad y poder son los temas que vamos a ver, el poder y la autoridad de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema. Espero que estés listo. Si te parece bien, vamos a orar. Vamos a orar. Si me pueden poner un poquito la carátula, por favor. ¿Me ponen la carátula tantito ya? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Otra vez. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos. Señor, controla tú todos los elementos. Controla tú, toma control, Señor, de la señal. Toma control del internet. Toma control de cada circunstancia. Toma control de cada circunstancia que esté en esta hora, en este tiempo. Padre, toma control. Sé tú, Señor, llevándonos en esta plática. Sé tú llevándonos en este día, para que las cosas sucedan conforme a tu voluntad. Padre, hoy vamos a hablar de la autoridad que proviene de ti. Hoy vamos a hablar de la autoridad que proviene de ti y de tu reino. Así que, bueno, estamos listos, vamos a empezar. Vamos a entrar de lleno a este tema. Prepárate ahí donde estás, hemos orado. Y vamos a hablar entonces de la autoridad. Mira, vamos a platicarlo como si fuera en el mundo regular, en el mundo secular. La autoridad. Hay personas en este mundo, hay personas en este país que tienen poder.
Un policía o un cuerpo de policías tiene poder para hacer algo, tiene poder para actuar, tiene poder para detener una circunstancia. Un policía tiene poder para detener un crimen, un policía tiene poder para detener una circunstancia adversa, un policía tiene poder para intervenir en una causa justa o injusta. Un policía tiene poder, pero además puede hacerlo porque tiene autoridad. La persona en la que reside el control del Estado, que es la población, el territorio y el gobierno, le ha dado autoridad al ejército, le ha dado autoridad a la policía, le ha dado autoridad a la Guardia Nacional, le ha dado autoridad para ir en contra del crimen. Entonces, en un momento determinado pueden hacer uso de la fuerza. Pueden estar armados, pueden hacer uso de la fuerza. ¿Para qué? Para cuidar la integridad de esa población, de ese territorio y de ese gobierno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los grupos, vamos a poner este ejemplo, con los grupos armados no reconocidos? O con la gente que hace justicia por su propia mano. Hay gente que en su casa tal vez tiene un arma. Hay gente que en su coche tal vez tiene un arma. Hay gente que tal vez es muy diestra o muy hábil para un conflicto, para un problema, para un pleito. Tiene poder. Hay gente que tiene poder. No se hable, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Tienen poder. Un grupo delictivo tiene poder. Bueno, y si tienen poder, tienen un poder como el de la policía, tienen poder como el del ejército, y a veces pueden tener más poder incluso, ¿no? Más poder. Hemos visto, lamentablemente en las noticias, que a veces las células criminales tienen a veces más poder que los mismos cuerpos del ejército o de la policía. Pueden tener más poder. Pero hay una cosa que no tienen, definitivamente no tienen. Y lo que no tienen es autoridad. Así que vamos entrando a este tema, vamos a ver de qué trata. Estamos diferenciando entre poder y autoridad. El poder es la facultad de llevar a cabo algo. Es poder imponer o hacer valer algo. Ese es el poder. Yo tengo el poder, yo tengo la facultad, yo tengo los medios para imponer algo, para hacer que algo suceda. Tengo poder. Las células por ejemplo, las paramilitares, tienen poder para obligar a que algo suceda. Entonces, hay poder, es como el poder, como la fuerza, digámoslo así. Pero no hay autoridad. No se tiene autoridad. Entonces, tienen poder, tanto la policía y el ejército tienen poder, las células delictivas también tienen poder, solamente que hay una diferencia entre ambas, hay una diferencia muy clara que tienes que comprender. Hoy es importante que comprendas esta diferencia, es importante que la comprendas, que la comprendamos para poder vivir en el reino de Dios y saber cuál es nuestro lugar. Vamos a estar hablando de cuál es nuestro lugar en este reino, quiénes somos en este reino. Entonces, es como ese ejemplo que te estoy poniendo. Hay dos células que tienen poder. Igual pasa en el reino de Dios. La policía y el ejército no solamente tienen poder, sino que además están autorizados. Eso quiere decir autoridad. La autoridad quiere decir que están autorizados. Están autorizados para usar el poder. Están autorizados. ¿Por quién están autorizados? Están autorizados por el que manda. Están autorizados por quien tiene el control del Estado, que en este caso son los poderes de la Unión: el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Tienen la autorización del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es un presidente de una república,
hablamos de un país del que sea, tienen la autorización para poder usar el poder para conservar ese estado, para conservar su población, para conservar su territorio y para conservar su gobierno. Quiere decir que tienen autorización para dominar sobre el territorio. Tienen el poder porque tienen las armas, tienen los elementos, tienen los efectivos militares o efectivos policíacos, tienen cañones, balas, tanques, ejército, tienen autos, tienen vehículos, tienen el poder y también tienen una autorización. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las células delictivas o con los grupos paramilitares? Esos tienen nada más poder. Sin embargo, no es legal que estén usando las armas en la calle. Lo hacen, bueno, ahí se pierde el control a veces del Estado. El Estado puede empezar a perder autoridad, pero eso no quiere decir que las células lo tengan, no quiere decir que los delincuentes tengan autoridad. Entonces tienen armas, tienen poder, tienen gente, tienen ese poder militar o paramilitar, pero no tienen autoridad para ejercerlo. Solamente tienen el poder. No sé si hasta aquí estoy siendo suficientemente claro para que podamos comprender. Entre más conozcamos estos términos, más vamos a poder avanzar en nuestro conocimiento del reino de Dios. Mira, muchas de las cosas que nos detenemos en el reino de Dios, muchas de las cosas en las que no avanzamos, porque hay cosas en las que no avanzamos. Hay cosas en el reino de Dios que nos detienen. Hay un punto en el que llegamos y nos topamos como con pared. Ya no podemos avanzar más. Nos quedamos atorados porque no comprendemos, no conocemos qué es lo que sigue, no conocemos qué derechos tenemos. Es como te platicaba hace unos días. Hay lugares en algunos emiratos, de los Emiratos Árabes Unidos, hay lugares en los Emiratos donde la gente, por ser nacional de ese emirato en específico, tiene derecho a un reparto de un bono de utilidad. Entonces, cuando termina el año, le dicen: mira, se vendió tanto petróleo, te toca un cheque de tanto dinero porque eres miembro de este país, porque eres ciudadano de este país. En Canadá la salud es pública y tienen acceso a excelentes hospitales de manera pública. Así que alguien que vive en Canadá puede acceder a ese hospital, puede acceder a ese sistema de salud de una manera pública. Los nacionales, los que están en ese país de forma legal. Nosotros estamos en el reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios y hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que debemos hacer y que no estamos haciendo y no estamos logrando porque nos falta, y no hablo nada más de ti, hablo también de mí, porque nos falta conocer, nos falta tener un mayor conocimiento acerca de todo lo que podemos hacer y acceder en el reino de Dios. Como te lo dije hace unos días, el reino de Dios no es un concepto lejano, no es un concepto abstracto y no es un concepto que va a valer o va a funcionar hasta que te mueras. No, es un concepto que está presente en este momento, que está aquí y que está ahora. Es un concepto real. Entonces, cuando conocemos todas las implicaciones del gobierno de Dios, podemos saber de qué estamos facultados para hacer. Porque a lo mejor tienes mucho poder en tu oración. Hay gente, yo he visto gente que tiene armas muy poderosas. Vamos a hablar, por eso empecé con un ejemplo tipo del ejército. Hay personas que tienen armas muy poderosas espiritualmente. Ayunan de manera muy poderosa. Ministran de manera muy poderosa. Alaban de manera muy poderosa. Ministran alabanza y adoración de manera muy poderosa. Interceden, hacen guerra espiritual. Ayunan, velan, oran. Tienen muchas armas poderosas en el espíritu. Pero a veces esas armas
no están dando el fruto correcto, no están dando resultado, porque la persona no tiene autoridad o ha perdido autoridad. Y cómo, ahorita vamos a entrar a ver, ese es el tema justamente. Ha perdido autoridad. Entonces hay personas, no sé si te ha tocado ver personas que saben muchísimo de la Biblia. Ahora está de moda que estudian mucha Torá, saben Torá, incluso hablan hebreo ahora, festejan todas las fiestas que mandó el Eterno, celebran Pesaj, Shavuot, celebran los tabernáculos, celebran primicias, celebran todas las fiestas, pero no dan fruto espiritual. ¿Pero por qué no dan fruto? Saben mucho. Y además de que saben mucho, cumplen mandamientos. Pero ¿por qué? ¿Por qué a veces no son efectivos sus recursos? ¿Por qué sus armas espirituales a veces no son efectivas? Por otro lado, te voy a poner el ejemplo de la gente del mundo. De la gente que no es espiritual, o no, por lo menos no es espiritual hacia la luz. Hay gente que está haciendo café, brujería, leyendo café, haciendo brujería, hechicería. Ahora está de moda el New Age, la vibración, todas las corrientes espirituales que no te comprometan a cumplir y a obedecer nada. Todo eso está de moda. Muchos rituales, muchos amuletos. Y de repente te vas a dar cuenta que de repente tienen poder. De repente también las armas espirituales del enemigo tienen poder. Entonces es como enfrentar a dos policías, como enfrentar a dos ejércitos. Ambos tienen poder. Hasta ahí no hay ninguna diferencia prácticamente. Ambos tienen poder. Unos tienen poder dados por las tinieblas y otros tienen poder dados por Dios. Para unos, su poder es la mancia, la hechicería, la brujería, la maldición, el pecado, la lesa humanidad, la violencia. Para otros, sus armas espirituales son el ayuno, meditar en la palabra, el estudio de la palabra, la adoración, la alabanza, la oración, el velar, en las veladas de oración, la intercesión, guerra espiritual. Son sus armas. Ambos tienen poder. Hasta ahí estamos en ese punto. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué? ¿Por qué estamos buscando creer y pertenecer al reino de Dios si ambos tienen poder? Porque la diferencia está en que en el reino de Dios pertenecemos a un sistema, a un reinado, hay un gobierno. Ese gobierno es una monarquía, tenemos un rey que es soberano por sobre todas las cosas. Tenemos una población que somos nosotros, los ángeles, los ancianos, los principales, las personas que están en la corte celestial, la creación de Dios, la corte de Dios. Hay una población, un territorio que es nuestra alma, este mundo y nuestra alma, y nuestro gobierno, que es la ley que está dada en la Biblia, en la Torá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si los malos también tienen poder y nosotros tenemos poder, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos autoridad. Esa es la diferencia. Por eso tú alguna vez vas a poder ver que hay un delincuente que probablemente tenga un arma igual de fuerte o igual de peligrosa que la del policía. Sin embargo, el policía va a terminar, o debería de terminar, sometiendo al delincuente. ¿Por qué? Porque el policía está dotado de autoridad. El delincuente no tiene autoridad, solamente tiene poder. Y así pasa en el reino de Dios. Hay personas que tienen poder, pero no tienen autoridad espiritual. Incluso hay personas cristianas que han desarrollado armas poderosas, que creen en Dios,
pero que sus armas no están siendo efectivas porque han perdido autoridad. Han perdido autoridad. Se han alejado de la fuente que es la autoridad. Te voy a poner algunos ejemplos. Ya no hablemos de la gente mala. La gente mala ya quedamos en que pueden tener poder, pero no tienen autoridad. A nosotros el Señor nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, ambas cosas. Entonces tenemos dominio sobre de ellos. Dominio sobre de ellos. Si ellos están venciendo, si ellos llegan a vencer, es igual que en el gobierno. Si de repente las células delictivas están logrando imponerse sobre el ejército, sobre la policía, es porque algo está mal en la cadena de mando, en la cadena de gobierno. Algo está pasando, algo no está correcto. Eso es lo mismo. Lo mismo pasa. Hay personas que están en el reino de Dios, que están dotados de autoridad, que están dotados de poder, sin embargo están perdiendo las batallas. Y ese es el punto al que vamos a ir el día de hoy. Me gustaría pensar y saber que estoy logrando llegar a donde quiero. Ya no vamos a hablar de la gente mala. La gente mala nada más tiene poder, no tiene autoridad. Por eso, si detonan un arma, van a tener que ir a la cárcel, porque no tenían la autoridad para detonar un arma. Tal vez la tenían, pero no tenían autoridad. En el reino de los cielos hay personas que tienen armas muy fuertes. Conozco personas que tienen una forma de orar que tú dices, Señor, yo quisiera tener ese denuedo para orar. Tienen una valentía, tienen una certeza, les salen palabras casi poéticas, hablan de una forma impresionante. Tienen una facultad tremenda para poder predicar, para poder hablar de Dios. Tienen un poder tremendo para poder ministrar. Tienen un poder tremendo para poder ir conforme a Dios. Tienen un poder tremendo, pero no logran ningún fruto, no dan ningún fruto. No dan ningún fruto espiritual. Y esto se debe a que perdieron autoridad. ¿Y cómo perdieron autoridad? Pues se distanciaron. Esto lo vamos a seguir viendo con más calma el domingo. Se distanciaron de la fuente del poder. Se distanciaron de aquel que da autoridad. ¿Por qué el ejército pierde autoridad? ¿Cuándo pierde autoridad un cuerpo policíaco? Cuando se alejan del propósito del Estado. Se alejan del propósito tanto que tal vez hay corrupción, falta de capacitación, falta de adiestramiento. Lo mismo pasa con los cristianos. A veces hay tan poca instrucción, a veces hay tan poco adiestramiento, a veces hay tan poca comunión, tan poca visión acerca de cómo son las cosas, que perdemos autoridad. Y cuando perdemos la autoridad, podemos ser muy poderosos, pero no vamos a estar siendo respaldados. No va a haber un soplo espiritual que nos haga llegar a las metas. Te voy a poner ejemplos. Ya estamos hablando nada más de la gente buena, de la gente espiritual. ¿Has visto personas que, por ejemplo, que oran precioso, pero que no transmiten absolutamente nada? Que no hay nada en su oración. ¿Has visto personas que ministran alabanza y adoración de manera profesional? Que tocan instrumentos o cantan de forma preciosa, pero no ministran al pueblo. Personas que predican con una doctrina súper estudiada, una doctrina con doctorado, ¿no? Personas que predican hasta en arameo, pero que no transmiten nada. Que nada pasa, nadie cambia, no hay milagros, no pasa nada. La gente vive de repente, está viviendo en una doctrina en la que es muy bonita, es muy romántica. Todos lloran,
Todos se emocionan cuando predica el predicador, pero nada pasa. Nada sucede. Nadie es transformado. Personas que hacen guerra espiritual y tienen mucha fuerza para meterse en la guerra y se desgastan y terminan una liberación y terminan sudados, cansados. Una batalla real, pero nada pasa. Nada pasa. ¿A qué se debe esto? Se debe a que hay personas que están desconectadas del propósito real, que es servirle a Dios. En cuanto a un ministro de alabanza o de adoración, lo que quiere es lucir su voz, lucir su talento, estamos ante un ministro que no va a transmitir absolutamente nada. Cuando estamos ante un predicador que lo único que está es preocupado por articular hermosas palabras, es un predicador que no va a transformar nada ni a nadie. Es un showman. Es un showman. Como varios pastores que hay. Hay pastores en las redes sociales. Seguramente sabes de quién te hablo. Hay pastores en las redes sociales que tienen 8 o 9 o 10 o 15 millones de seguidores. Pero no transforman una sola vida. La gente ve sus predicaciones. A veces hasta yo las veo. Te hacen llorar o te hacen reír. La predicación es muy bonita, pero no transforma tu vida. No transforma tu vida. No te enfrenta a nada. Podemos saber perfectamente a qué pastor sigues. Yo sigo a ese pastor que está en las redes sociales, que tiene 10 millones de seguidores. Y tú puedes ver su vida y ver que su vida no ha cambiado nada. Siguen con idolatría, siguen con falsos ídolos, siguen en su carne, siguen viviendo, escuchan la predicación del domingo, se sienten más tranquilos, lloran incluso, pero su vida después sigue siendo igual el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No hay retos, no hay oportunidades, no hay nada nuevo, no hay rompimiento, no hay crecimiento, no hay nada. No hay nada más que una bella charla. Y de esos 9 millones de seguidores, más de la mitad lo siguen a él, pero también siguen algún gurú de budismo, algún gurú del hinduismo. También siguen tal vez en su idolatría, están consagrados a algún santo. Ese es el problema. Ese es el problema de un showman. Creo que estoy siendo muy claro. Y basta con que tú veas qué personas depositan la fe en un showman y te vas a dar cuenta que no transforman su vida. Son muy bonitos, yo también los escucho a veces. Yo también los escucho porque sus prédicas me dan muchas ideas de cómo articular, de cómo ser menos rígido y poder alcanzar más gente, pero no comprometiendo la verdad del pastorado. El pastorado tiene un propósito verdadero y su propósito no es el entretenimiento. Hay personas regreso entonces, que pueden tener muchas armas espirituales. Hay gente que uno ve y dice, qué santo es qué bárbaro, qué santo es, pero no da fruto de ningún tipo. Entonces algo hay. No puede ser que una persona tan santa, tan religiosa, tan santa, no da frutos. Entonces probablemente nos estamos topando con alguien que vive en religión pero no vive en santidad, que son cosas distintas. Por eso Jesús decía, no sean como los fariseos. No sean como los fariseos. Que oran en las esquinas para que la gente los vea, que ayunan y que se ponen tristes y se ponen como débiles para que la gente diga, qué santo es, cómo ayuna, qué santo es, cómo se la pasa en oración, en las esquinas orando. Jesús decía, no sean así, eso no sirve de nada. Conozco gente que maldice, conozco gente que hasta ofende a los ministros de Cristo, enfrenta a los ministros de Cristo, pero se sorprende mucho porque mis hijos ven Pokémon, ¿no? Eso es una realidad.
Tienen una vida desordenada, destrozada, tienen una vida de cabeza, no dan fruto de nada, pero se enteran que tus hijos ven Pokémon y pegan el grito al cielo porque esa caricatura, alguien les dijo que era del diablo. O ministros de alabanza que no dan fruto de nada. Un buen día escuchan a alguien bailando la Macarena y pegan el grito al cielo. Mientras que a lo mejor en su alabanza están preocupados por brillar, por tener un brillo personal, por tener un brillo propio, por cumplir propósitos de una agenda personal. En una de esas hasta están pensando en lo grandes que son, en el teclado, en el saxofón, en la trompeta, lo que toquen, o al cantar, o al bailar incluso, no sé. Cualquier ministro está enfocado en su ego, entonces ya no tuvo ningún fruto todo lo que espiritualmente está haciendo. Hay gente que está metida en el ayuno, pero si estás metido en el ayuno para que la gente se entere y para que te digan, ay, qué bárbaro, qué santo eres, ¿cómo ayunas? No va a tener sentido. No va a tener sentido. Esa es la diferencia que Jesús nos vino a enseñar entre la religiosidad de los fariseos y una vida espiritual correcta. Criticaban a Jesús porque hacía milagros y sanidades en Shabbat, el día de reposo. Y Jesús les dijo, ya déjense de cosas. No sean religiosos, ya déjense de cosas. ¿Qué es más importante? ¿Qué le va a agradar más a Dios? ¿Que guarde el Shabbat o que salve de la muerte a una persona? ¿O que sane a un enfermo? Por favor. Por eso de repente tenemos armas espirituales correctas, pero no hemos perdido autoridad. No tenemos autoridad. Y al revés, ahora vamos al punto contrario. Hay gente que vive una vida que parece que no es santa, porque de repente le escuchas que baila la Macarena, otro día de repente escuchas que hasta se le sale por ahí una grosería, otro día lo escuchas, otro día ves que sus hijos ven Pokémon, otro día ves, pero ¿sabes qué? Resulta que su vida es transparente y resulta que en su intimidad lo que está haciendo cuando alaba es una alabanza genuina. Resulta que en su intimidad lo que está haciendo cuando ora es una oración genuina. Resulta que en su intimidad cuando está sirviendo es un servicio verdadero, sin ego ni ningún tipo de pretensión de ninguna forma. Resulta que es más genuino que el que está aparentando serlo. Por eso Dios decía, no sean como los fariseos, no aparenten, mejor hagan menos, pero hagan. Jesucristo los señalaron por convivir con prostitutas, por permitir. Lo señalaron, bueno, con mujeres de dudosa reputación, digámoslo así. Lo señalaron por estar con personas ricas, con personas que tenían dinero probablemente de origen desconocido. Jesús en la Biblia podemos darnos cuenta que además le gustaba comer, que además tomaba su vino, que vivía una vida, incluso alguna vez se enojó en el templo. Dice la palabra que dijo, esto es un mercado, han hecho un mercado la casa de oración de mi Padre. Y en su humanidad que también tenía, se enojó y empezó a aventar las mesas donde la gente estaba comerciando con baratijas de ofrenda para el sacerdocio. Y él se enojó. Es decir, él, aunque tenía una vida en santidad, él no iba por la calle vendiendo, promoviendo o presumiendo su vida de santidad. Una vida eficiente, efectiva. Mira, es mejor orar 5 minutos o 10 minutos en una oración real que pretender tener una gran jornada de oración en la que tu corazón no está presente. Es mejor cantarle al Señor 3 estrofas desentonado que
que un gran concierto donde lo único que lució fue el ego. Es mejor cubrirte con la sangre de Cristo y creer que eso es suficiente para librarte del maligno, que saberte salmos de protección y tener una vida desleal a Dios. Esa es la vida genuina que Jesucristo nos pidió tener, una espiritualidad genuina, y eso es lo que te da autoridad. Por eso te vas a dar cuenta que hay gente que aparentemente anda tranquilo, que anda con el equipaje muy ligero, que no está pretendiendo que nadie tenga una idea distinta, que hay gente que vive una vida casi práctica, común y corriente, pero de repente esa gente ora por alguien y esa persona sana. De repente esa gente reprende al enemigo y el enemigo retrocede. De repente esa gente se pone en oración, hace una oración y las cosas profetiza. De repente esa gente reafirma a alguien y esa persona es quebrantada. De repente de su boca, de sus manos, de repente tal vez, no sé, va a tocar un instrumento y de repente se sabe 3 notas, pero ejecuta una hermosa melodía. De repente esa persona tal vez canta horrible, pero empieza a entonar algo y genera un ambiente que transforma, que cambia, que rompe. De repente hay gente que tiene poco conocimiento de la palabra, pero predica lo poco que sabe y jala y gana una familia nueva para Cristo. Una comunidad, un núcleo para Cristo Jesús. Eso es lo real. Esa es la autoridad. Cuando estás conectado con la autoridad. De nada sirve vestirse de policía, ponerse una gran pistola, una metralleta, por tener balas, si la placa no tiene el reconocimiento. Y dice, esta placa no tiene el reconocimiento, tu charola, tu placa, de la autoridad. No hay nadie respaldándote. En cambio, probablemente puede ser el más débil o el más sencillo de los policías. Puede ser esos que no traen ni siquiera una pistola, ni siquiera una macana, pero tienes el respaldo de la autoridad. Y lo que vas a ser eficiente con lo que vas a hacer. Vas a dar un mejor resultado que aquel que tal vez traía un arma muy potente, pero estaba en corrupción. El que tenga oídos que oiga. Esto es así. Y la autoridad proviene de Dios. El poder proviene de Dios. Nosotros no somos ni hacemos nada. No proviene de nosotros. El mismo Jesucristo reconoció que algo había en él, pero que lo que en él había era porque lo traía de su Padre. Es como cuando dicen, hablas como tu papá, te pareces mucho a tu papá, o mira, tienes los gestos o haces movimientos como tu papá. Es que él tengo su ADN. Vamos a la palabra rápidamente, ya para terminar. Sé que está pesado, sé que incluso por el internet se estuvo cortando. ¿Ya se dejó de cortar? ¿No? Bueno, pues al ratito lo ves de continuo. Vamos a terminar con la palabra. Vamos a cerrar con la palabra. Así que te invito que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 24 y 28. Pues lamentablemente está lloviendo. En algunas partes de la ciudad está lloviendo fuertísimo. Ayer nos llovió también fuertísimo en la iglesia. Gracias a Dios cayó una granizada tremenda, pero Dios es bueno. Dios es bueno y para todo tiene un propósito maravilloso. Y bueno, aunque aquí donde estamos no está lloviendo, sé que en varias partes de la ciudad está lloviendo fuerte y las señales se cortarán. Entonces, al ratito con calma lo puedes ver grabado. Vale la pena que lo veas. Esto no es un regaño, esto no es una pedrada a nadie, porque sé que a lo mejor ya dijeron, ya me dijo que fui yo, ya. No, hasta a mí, ¿no? La verdad es que cuando yo voy a ministrar, si no voy debidamente conectado con Dios, si no voy debidamente orado, ayunado, yo lo he platicado varias veces. Una ocasión participé en una liberación, en un ministerio,
Yo estaba a punto de sufrir ahí de algo, yo pensé que me iba a morir, pero es porque yo no iba debidamente conectado. Yo no había hecho el ayuno con el que tienes que presentarte. Yo llegué tarde a la oración que se hace previo a la liberación. Llegué corriendo, venía del mundo, venía afanado. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que en el enfrentamiento entre las huestes, entre los ejércitos del mal y del bien, pues yo era un soldado débil. Pero eso es ocasional. Eso me dejó muy en claro que esto no es un juego y que lo que estoy diciendo es real. No es una pedrada a nadie. Uno mismo tiene que estar listo para la guerra y para la batalla espiritual. Vamos al versículo. Si me ponen por favor ahí Juan 8:24. Si me ponen por ahí Juan 8:24, por favor. Vamos a ponerlo. Juan 8:24. Estás en una situación estresante. Juan 8:24. ¿Listos? Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escucha qué cosa tan impresionante está diciendo Jesucristo. ¿Vas a morir en tus pecados? Es decir, en tu vida, en tu día a día, te va a comer tu día a día, te va a comer tu afán, te va a comer lo que está pasando en tu vida, el problema que tanto te preocupa. Lo único que va a pasar es que se va a complicar más, no se va a mejorar, no se va a resolver. Vas a morir en tus propios pecados. Si no reconoces, dice Jesús, que yo soy, dice la palabra. Si no reconoces que yo soy, ¿soy qué? ¿Soy quién? ¿Por qué no dice que yo soy el Mesías? ¿Por qué no dice que yo soy Hijo de Dios? ¿Por qué no dice que yo soy Jesucristo? ¿Por qué no dice que yo soy Yeshua HaMashiach? ¿Por qué no? Porque Él está diciendo, yo soy. Tienes que reconocer que Jesús es. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Recuerdas a Moisés? Cuando se acercó a la zarza ardiente, le dijo, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú. Y le dijo, yo soy el que soy. O yo seré el que seré. Yo soy. Dios le contestó a Moisés. Dios le contestó a Moisés, yo soy. Yo soy el que soy. O yo seré el que seré. Yo soy. Él es el gran yo soy. Lo hemos conocido como el gran yo soy. Por eso Jesús dice, vas a morir en tus pecados si no reconoces que yo soy. Yo soy. Y más adelante en el versículo 28, vamos rápidamente, dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, otra vez, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Nada hablo por mí mismo, sino según me enseñó mi Padre, así hablo. Nuevamente Jesús dice, yo soy. Yo soy. Y vas a entender algo. No hay nada que yo hable por mí. Todo lo que yo hablo, me lo dijo mi Padre. Por eso les insisto tanto en que usemos, aunque parezca pesado, lo más que se pueda. Yo en la iglesia trato de no... conozco pastores o veo pastores también que se avientan toda la hora de prédica o más sin citar un solo versículo bíblico. Es muy peligroso porque lo que yo digo es lo que mi Padre me dijo. Jesús está diciendo, yo soy. Número uno, entiende algo, yo soy. Pero además, nada de lo que yo soy yo nada hablo, sino lo que mi Padre me enseñó. Entonces,
¿por qué Jesús es yo soy? Porque su papá es yo soy. Yo soy Salvador Rivera porque mi papá es Rivera. Entonces él es Rivera, yo soy Rivera. Él es porque su papá es. Jesús es porque su padre es. Y sin embargo él dice, pero no te estoy hablando, como decimos aquí en México, no te estoy hablando algo de mi ronco pecho, no me estoy sacando nada de la manga. Lo que yo te digo es lo que mi padre me habló. Eso es lo que estoy diciendo. Y ahí es donde proviene, de ahí es de donde viene la autoridad. No el poder ya lo entendimos. Por supuesto que Jesús había manifestado mucho poder, pero aquí está hablando de algo más allá que el poder. El poder lo tiene el Padre. Él dice, yo soy porque mi Padre es, así que lo tiene Jesús. Y hemos visto que somos coherederos junto con Él. Así que también en ti y en mí hay poder. El domingo leímos que decía, cuando venga el Espíritu Santo recibirás poder, recibirás ese poder, la presencia de Dios, el Ruach HaKodesh, el aliento de Dios, te va a dar poder, te da poder, tú tienes poder. Ese no es el tema, el poder ya lo tienes. El problema es que lo ejerzas, y para que lo ejerzas tienes que conectarte y decir, como está, fíjate cómo Jesús lo dice, yo soy, pero soy porque hago lo que mi Padre me dice, porque hablo lo que mi Padre me habló. Él está continuando una cadena de autoridad. Una cadena de autoridad que también tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Por eso, cuando escucha. Qué lástima que se está cortando el internet. Ojalá las personas que quedan viéndonos, que han logrado mantener su conexión, ojalá esta palabra no es fácil. Escucha esto. Cuando hay una revelación poderosa, por eso el enemigo trata de mover todo, el enemigo trata de distraer, el enemigo trata de decirte ya no te conectes, ya no te vuelvas a conectar. Está hablando de cosas de derecho, está hablando del Estado, del gobierno, de la policía. No, es que cuando viene una revelación poderosa, el enemigo tiene que hacer su trabajo porque estamos en una guerra espiritual. Y lo que te voy a decir ahora es una revelación que yo necesito que el que tenga oídos la oiga y la entienda. Jesús dice, todo lo que les he dicho es porque yo soy, pero yo soy porque mi Padre es. Él está continuando una cadena de mando. Una cadena de mando. Mi papá es, yo soy, pero resulta que Él nos da una autoridad a nosotros. Escucha esto. Y nos dice, todo lo que pidas en mi nombre te será hecho. Yo te lo digo, que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre te será hecho. Pide y se te dará. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Lo que está haciendo Jesús es que está uniendo una cadena. ¿Has visto las cadenas cómo son? Eslabones. Uno jala así, 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 uno jala así. Él está uniendo los eslabones para generar una cadena, una sola cadena, una sola cuerda atada de la mano del Padre. Entonces Él dice, no vas a irte por la libre, no vas a irte solito. Tú vas a tener una autoridad. Y esa autoridad es una autoridad que vas a recibir de un pacto en el que yo te voy a meter, el pacto de mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, dice Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. Recuérdense que hay un pacto. Hay un pacto. Y así como bendijo a Abraham, así como bendijo a Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel, así llega la bendición a ti. Por eso dice, vete a presentar, ve a hacer milagros, señales, maravillas, prodigios. Rompe la guerra espiritual, libera al cautivo, predica con poder, levántate con denuedo,
ministra alabanza, ministra adoración, ministra con fuerza, ora por el enfermo, ora por el caído, levanta incluso un muerto. Haz todo esto en mi nombre. ¿Por qué? Porque la autoridad para que lo hagas te la estoy dando yo, y a su vez yo la recibí de mi Padre. Amén. Amén. Por eso oramos por los méritos y por la sangre en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Por eso oramos en su nombre, porque cuando oras en su nombre, ese es tu seguro. Es tu seguro de funcionamiento, es tu seguro de cumplimiento. Es tu seguro de que la cosa va a pasar. Es tu seguro de que vas a ir con una bendición. Es tu seguro de que lo que estás orando no viene de tu manga ni de tu ronco pecho. Estás orando algo que proviene de la boca del Hijo de Dios, y que a su vez Él te dice: aún yo, Jesucristo, nada me estoy inventando. Lo que yo hablo, mi Padre me lo habló a mí. Así que yo te puedo decir hoy, hermano, yo nada me estoy inventando. Lo que yo, Salvador Rivera, te lo hablo en el nombre de Jesús, quien a su vez escuchó la voz del Padre. ¿Estás conmigo? ¿Puedo darme a entender? ¿Estoy logrando mi cometido? El poder de orar en el nombre de Jesús es poner por delante la autoridad, es poner por delante el poder, es presentarte y decirte: perdóname, es poderte presentar ante el enemigo, es poderte presentar ante Satanás, es poderte presentar ante las huestes del infierno, ante aquellos que roban el sueño, ante la enfermedad, el dolor. Es presentarte ante ellos y decirle: perdóname, pero te vas a detener, porque voy a mostrarte mi charola, voy a mostrarte mi placa. Y aquí dice que tengo autoridad como hijo de Dios, y aquí dice que te la voy a mostrar, y en la placa va a decir: autorizado en el nombre de Jesús. ¿Quién lo nombró? Me nombró Jesucristo. Me nombró Jesucristo. En el nombre de Jesús. Por eso el policía en las películas decía: detente en nombre de la ley. ¿Te acuerdas de eso? Ahora eso ya no lo he vuelto a escuchar yo, pero yo recuerdo mi infancia, que eso era algo muy común de escuchar. Levanta las manos en nombre de la ley. Los sheriff hacían eso, ¿no? ¿Por qué en nombre de la ley? Porque yo, como un hombre normal, una persona común y corriente, tengo una pistola, tengo poder, pero no tengo autoridad de detenerte. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Pero si le dices: detente en nombre de la ley, tengo la fuerza, tengo el arma, tengo el poder, y también tengo la ley que me da la autoridad. Igual pasa. Yo puedo decirle al enemigo: detente en el nombre de Jesús. Enfermedad, detente ahora en el nombre de Jesús. Coronavirus, detente ahora en el nombre de Jesús. Falta de provisión, pobreza, falta de abundancia, detente en el nombre de Jesús. Espíritu del devorador que se lleva las riquezas de los justos, detente en el nombre de Jesús. Soberbia, espíritu de soberbia, espíritu de Persia, espíritu de Grecia, que opera en la iglesia de Cristo, que hace que la gente tenga banalidad, soberbia y agendas personales. Detente en el nombre de Jesús. Satanás y tu intento por robar el ánimo de la iglesia de Cristo, detente en el nombre de Jesús. Problema matrimonial, falta de paz en el hogar, detente en el nombre de Jesús. Así que la próxima vez que tú te sientas que en la noche no puedes dormir, como que sientes que el enemigo te está queriendo usar algún arma en tu contra, tú vas a decir: ningún arma en mi contra va a prosperar, y te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que hoy, como estás acostumbrado a verme, ya sabes que me gusta irme por lo complicado, por lo difícil. Me gusta declarar cosas. Antes decía: y me arriesgo a que no pasen, pero te voy a decir una cosa. La verdad es que sí, es que pasan. La verdad es que el Señor
nos ha dado denuedo y autoridad para hablar. Y hoy te voy a decir algo. Hoy, en el nombre de Jesús, si quieres tomarlo, solamente si quieres tomarlo, voy a dar un comando sobre tu vida y sobre mi vida. Voy a dar un comando sobre tu vida y sobre mi vida, no en mi nombre, así como Jesús. No en mi boca. Voy a hablarte algo que Dios me ha hablado. Voy a hablarte en el nombre de Jesús. Así que si tú quieres, confía, es algo bueno para tu vida. Voy a dar un comando para tu vida, una orden para tu vida, una orden a tu cuerpo, a tu vida en el nombre de Jesús. Así que no proviene de mí, proviene de con quien nos estamos conectando, del Espíritu de Dios. Así que en el nombre de Jesús, si quieres tomarlo, levanta, cierra tus ojos y levanta tu mano. Y yo en el nombre de Jesús doy un comando a tu vida, de parte del yo soy, de parte de Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que te ha estado deteniendo, todo lo que el enemigo ha hecho para robar tu realización, tu felicidad en este mundo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Todo intento del enemigo por lastimar tu casa, tu familia, tu salud, tus hijos, tus finanzas, en esta hora lo detengo en el nombre de Jesús, con autoridad que proviene de los cielos. En el nombre de Jesús te declaro libre de todo lazo de cazador. Prohíbo al enemigo tocarte, prohíbo al enemigo detenerte. En el nombre de Jesús, comando hacia tu vida que seas libre, que seas valiente, que seas próspero. Comando hacia tu vida en el nombre de Jesús. Doy una sentencia, pero esa sentencia es de victoria. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre tu vida. En todo lo que hagas, que todo el velo que hay en tus ojos, que te ha tenido con agenda personal, que te ha tenido con egoísmo, que te ha tenido alejado de la bendición, se caiga y se rompa ahora en el nombre de Jesús. En esta hora hago un decreto no personal, sino un decreto que proviene de los cielos. Lo único que voy a hacer es decir algo que ya existe en la Biblia, porque el único que decreta es nuestro gobernante. El que gobierna es el que hace el decreto. Únicamente lo voy a pronunciar. Y dice el decreto que serás como un árbol plantado junto a una corriente de agua, y que todo lo que hagas dará fruto. Así lo decimos porque así lo ha dicho el Padre. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra que no proviene de nosotros, proviene de un salmo, proviene de Dios. En el nombre de Jesús declaramos rompimiento para tu vida. Se rompe. Enfermedad se rompe. Escasez se rompe. Falta de provisión se rompe. Enfermedad se rompe. Problemas familiares se van. Si tienes problemas legales, declaramos victoria en tus asuntos jurídicos, judiciales. Declaramos victoria en tu salud, en tu trabajo, lo que estás haciendo, en tu sustento. Victoria, se rompe lo que te ha detenido. Señor, declaro ideas creativas sobre el pueblo de Cristo, sobre mi vida, sobre el León de Judá y sobre cada persona. Ideas creativas que permitan tener una vasija más grande para que caiga tu bendición, que nos permita crear, hacer cosas nuevas. Declaro provisión sobrenatural, abundante, que sobre y abunde. Declaro amor para tu vida. Declaro shalom. Shalom en tu casa, en tus finanzas, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Declaro shalom. Shalom en tus relaciones. Shalom en tu día a día. Shalom. Shalom, la paz de Dios esté sobre tu vida. Esté sobre tu vida. Todo esto lo sello con la sangre de Cristo sobre ti, no en mi nombre, sino en el nombre poderoso de Jesús. Y ordeno a todo espíritu demoníaco que te esté atormentando, se detenga ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, el domingo vamos a seguir hablando. El domingo voy
a ministrar esta autoridad para que no cualquier espiritucho que por ahí ande te venga a brincar en la noche en la cama y te venga a quitar el sueño o te robe tu paz. Ni cualquier enemigo, porque estamos acostumbrados y entramos a algún lugar y decimos, ay, como que hay mala vibra. Y resulta que el que se siente mal eres tú, en lugar de que se sienta mal el impío. No, Señor, vamos a dotar de autoridad a la iglesia del León de Judá. No te pierdas el servicio del domingo para que se levante con autoridad, con poder y logre representar a Dios en esta tierra y en esta generación. Que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que levante su rostro para ti, pero sobre todo que te llene de shalom. Hermanos, estamos poniendo la ubicación de la iglesia para que llegues. Nos vemos el domingo. Empezamos 11:30 en punto. Empezamos en punto. Llega para que estés todo el servicio, para que te lleves todo lo que hay para ti ahí, alabanza, adoración. Gracias a Dios y gracias a la gente que siembra en el ministerio con finanzas, hemos comprado ya más sillas, porque ¿qué crees? Que las sillas que teníamos estaban ya todas ocupadas. Hemos comprado más sillas para que puedas sentarte, para que puedas tener un lugar donde sentarte. Bendecimos a la gente que siembra en el ministerio. Que el Señor, mira hermano, es tan importante lo que tú siembras, que tú sembraste y ahí hay una silla ahora para una persona nueva que llegue a sentarse a buscar de Dios. Así de importante es tu semilla, así de importante es lo que siembras. No pares de sembrar. El Señor bendiga tus finanzas al 100%. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos el domingo 11:30. Amén, amén y amén. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.